Listo, entonces no hay problema la parte de la cimentación. Teníamos la excavación, el repuntillo. Digamos que la función era nivelar la parte del suelo para recibir al plinto. Correcto. Y después tenemos unos elementos horizontales que unen a las columnas. Este elemento de aquí lo vamos a llamar cadena de amarre. Cadena de amarre o viga de amarre. Ya vamos más adelante. En diseño, por lo menos vamos a adoptar unas dimensiones mínimas de 30 por 30 centímetros. Mínimo. Y hacia arriba, dependiendo del cálculo, vamos a ver las dimensiones. La parte morada de aquí es un cimiento, pero que pertenece a la cadena de amarre. Entonces, esto va a ser cimiento de cadena de amarre. Es el cimiento de las cadenas. Hasta ahí estamos bien. Veamos cómo se vería esto en corte, en una sección transversal aquí, si nosotros exportamos cómo se ve. Veríamos la cadena de amarre. Y bajo la cadena de amarre, el cimiento. Este cimiento va a ser un cimiento de hormigón ciclópeo. Hormigón ciclópeo. ¿Y de qué está compuesto este hormigón? Está compuesto 60% hormigón simple. ¿Sí? Se ve. Hormigón simple. Y el 40% piedra bola. Piedra bola con un tamaño máximo de 4 pulgadas. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Pues van a hacer un periodo de sobregado y de todo eso, de todos estos. Esta piedra bola, la más grande, tamaño más grande, debería ser como máximo 10 centímetros, que serían 4 pulgadas. ¿Sí? Entonces tenemos 4 pulgadas. Después, hacia arriba tenemos la cadena de amarre. Una cadena, ya vamos a ver el cálculo de este elemento estructural, pero por lo menos vamos a colocar unas 4 varillas de 12, un estribo free de 10. ¿Sí? Más adelante ya vamos a ver un poco más a detalle las especificaciones. Esto es preliminar. Y aquí tenemos las dimensiones. 30 por 30. Estamos viendo cómo está formada la parte bajo el nivel del suelo y todo lo que no se ve de la estructura. Entonces esto sería este elemento de acá. Después aquí intermedio, vamos a ver con la recaptura. En la parte intermedia, como les decía, nosotros vamos a tener una cadena, un eje,
Vamos a ver qué es esto de los ejes. Y después otra cadena de amarre. Aquí sería el nivel 00 o el n más 20 de los planos arquitectónicos. Vamos a dejar en más menos 0.00. Y aquí va a estar nuestro piso al nivel de la cadena de amarre. Después, hacia abajo, vamos a colocar dos capas. La primera capa de piedra bola, tamaño máximo, 4 pulgadas. Sobre esta piedra bola viene un contrapiso de hormigón. Ambos tienen un espesor de 20 centímetros, la suma total 10 de piedra bola y 10 de hormigón, 10 centímetros. Aquí arriba tenemos hormigón simple más una malla electrosoldada. ¿Sí? Ya vamos a ver los valores reales, pero por lo menos vamos a colocar una malla 815. ¿Sí? Para un piso estándar, ¿a qué me refiero? De una residencia, de un local comercial, y algo básico. Ya si ustedes tienen algo ya más complejo, tienen una imprenta, algo pesado, una carga, unos parqueaderos, entonces ya vamos a cambiar el diseño de este contrapiso. Pero preliminarmente, si no tiene mayor carga, si es residencia o si es un local comercial de baja carga, será hormigón simple de 10 centímetros, una capa de piedra bola de 10 centímetros y una malla electrosoldada en la parte central 815. Entonces vamos a ver cómo es esto. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, lo que les decía, sale la columna. Aquí internamente va la cadena de amarre que conecta a las columnas. Y acá, en color verde, toda la parte del contrapiso intermedio. Al final queda una sola superficie completa. Y desde aquí hacia arriba va nuestra estructura. Entonces, de este nivel, de este piso, hacia abajo, le vamos a llamar subestructura. Y de aquí hacia arriba, la superestructura. Ingeniero, buenas tardes. El contrapiso funciona como un elemento estructural. Buenas noches. En la parte del contrapiso, como les decía, si no soporta una carga muy grande, no sería un elemento estructural, sino las cadenas de amarre. Hasta las cadenas de amarre
el elemento estructural, y esto más bien para compensar la parte de estos vacíos, ¿sí? Un elemento no estructural. Ahora si ya estamos con cargas altas, digamos un estacionamiento, entonces sí vamos a tener que diseñar, y ya pasaría a ser un elemento estructural toda esta parte. Puesto que ingeniero, o sea, mi pregunta nace porque yo he visto procesos constructivos donde primero se funden las columnas y después echan los contrapisos, y ahí veo en la imagen que el contrapiso también hace, o sea, tiene volumen en la... Claro, la parte del contrapiso, todo este volumen correspondería a la columna, ya estaría fundido. Aquí, bueno, ya está terminada la parte, pero aquí inicialmente estaría fundido cadenas de amarre y columnas, y en la parte intermedia el contrapiso. Hay otra forma también cuando veamos la parte de estructuras metálicas, donde nace la columna, viene la cadena de amarre, ¿sí? Y de aquí hacia arriba tenemos una pequeña placa base, unos elementos metálicos aquí, unos atizadores, ¿sí? Y para ocultar esto, para proteger, ¿sí? Y para evitar cualquier posible fisura, nosotros desde aquí, desde el nivel de la cadena de amarre hacia arriba, hundimos el contrapiso, quedando oculto toda esta parte. Listo, ingeniero, muchas gracias. Entonces continuamos. Entonces, así quedaría la parte baja de nuestra estructura, la parte de la subestructura. Sacamos. Ahí. Perfecto. Ahora sí vamos avanzando un poquito más. Como vieron en la imagen anterior, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las columnas ahí. ¿Sí? Estoy viendo, tengo una vista en planta. Ahí. 4 columnas únicamente. Sería algo como lo que tenemos en nuestro dibujo 3D acá. Llevo una vista en planta. Ahí, plan view. ¿Sí? Esta parte de acá, bueno, consideremos que la eliminamos para visualizar lo que tenemos en la parte interna. Pero así tendríamos nuestra planta de cimentación. Cuando ya estemos en la parte de planos, de esta forma nos quedaría nuestra planta de cimentación. Entonces aquí algo adicional sobre esta planta. ¿Sí? Sobre cada columna, en el centro de cada columna, nosotros vamos a trazar una línea auxiliar. Vamos a tener en todos nuestros planos, sean arquitectónicos o estructurales, una línea auxiliar que pasa por la parte central de cada columna, ¿sí? Por el centro de cada columna, y vamos a denominar a esta línea auxiliar como eje. Nos vamos a basar en ejes nuestra estructura. Cada eje, ¿sí? Cuando estamos en la parte de dibujo, ya vamos a dar especificaciones de cómo se dibuja todo esto. Por ahora solo vamos a concentrar, ¿sí? En ver cómo tenemos especificado y detallado esta parte de la cimentación. Círculo y una letra y, por ejemplo, ya no queda así. Es de explicar, esto queda todo bien, todo centrado, tiene sus dimensiones, todo está normado, la parte de dibujo. En esta clase únicamente quiero indicarles que elemento no estructural es únicamente representativo, esto es de dibujo.
todavía no entramos a la parte de dibujos, solo estoy ayudando a las herramientas de este programa para indicarles únicamente. Todo esto ya vamos a ver en el capítulo correspondiente cómo dibujar esta parte. ¿Ya? Entonces tenemos el eje A y el eje B. El eje C. A, eje B, eje C. Y verticalmente vamos a tener ejes numéricos 1, 2, 3. ¿Sí? Lo mismo con su círculo y toda su simbología. Digamos que es el eje 3 y este el eje 4 ya terminando. Aquí les recomendaría tomar este orden. Los ejes verticales, ¿sí?, que van numerados horizontalmente, serían las letras A, B, C, D del alfabeto, de izquierda a derecha. Y verticalmente vamos a tomar de abajo hacia arriba los números 1, 2, 3, 4, ¿sí?, como recomendación. Ya en la práctica se van a dar cuenta que a veces se cambia, a veces tenemos ejes por acá arriba, eje 1, 4, 3, a veces no tienen un orden también. Hay proyectos de conjuntos habitacionales o de centros comerciales que ya se desordena y a la final no se tiene la misma idea, se hace un rediseño, se hace un cambio, entonces empiezan a mover los ejes y a la final, ¿sí?, tenemos de todo ahí. Pero si ustedes llevan un orden, les recomendaría que tengan A, B, C en la horizontal, de izquierda a derecha, y numerado de abajo hacia arriba 1, 2, 3. Sobre todo por los programas de cálculo también que vamos a utilizar, están configurados para valores por default y para numerarles, para colocarles las letras en este orden. Ahí vamos a quitar esto. Perfecto. Entonces estamos conociendo un poquito esta parte de la estructura. Vamos a ver otro elemento aquí. Sí. Ya, aquí tenemos unos pocos ejemplos. Aquí, por ejemplo, es una estructura de hormigón armado, hormigón simple más varillas de refuerzo. Ya, igual en la parte baja aquí tendrían esto oculto por acá, las cadenas de amarre. Estamos identificando los elementos estructurales aquí, de aquí hacia arriba la columna, y hacia arriba el primer elemento que nosotros tenemos horizontal, similar a la cadena de amarre, pero ya tiene otra función, es la viga. Ya son vigas estructurales, ¿sí?, que van a soportar nuestra losa o nuestro sistema de piso. Estas vigas que se conectan a la columna. Entonces aquí tenemos un elemento nuevo que sería viga, viga, viga y viga. Obviamente tiene aquí, todavía no está fundida, tiene su encofrado en madera, tiene colocada ya su armadura, todas sus varillas, sus estribos,
y está listo para recibir el hormigón y realizar la fundición de estos elementos estructurales. Acá tenemos otro elemento, otra estructura, perdón. Está. Aquí, columnas. En este caso ya está fundida la losa, pero por aquí, por acá seguramente está la viga que conecta las columnas. Por acá igual estas columnas tienen su viga, etcétera. Por acá igual ya no se ve por encima. Por la parte inferior seguramente sí se ve el peralte. Son vigas peraltadas, le vamos a llamar estas vigas, o descolgadas. Las vigas que se ve, esto es un corte. Aquí este símbolo indica que estoy cortando y viendo hacia arriba, hacia allá. Entonces por aquí está mi losa, ya vamos a ver este detalle de este elemento, pero por acá está la viga, el trigo y su armadura. Pero eso ya lo veremos más adelante, pero así estaría nuestra viga. También otro elemento estructural, la escalera. Es como una losa pero inclinada. Acá. Acá tenemos otro tipo en una estructura metálica. Columnas de acero. Y aquí arriba tenemos vigas, pero son metálicas. Esta viga de aquí es una viga tipo I, como la que hicieron en el deber, calcular el peso. Ojo en el peso, de paso, ya estaba revisando algunos deberes. Un buen porcentaje, está bien el proceso, pero tienen un poco de confusión con las unidades y empezaron a mezclar la parte del peso, que está en el peso unitario, que está en kilogramos sobre metro cúbico, y multiplicaron directo por el área que estaba en milímetros. Entonces le salió unos pesos un poco exagerados ahí, no eran reales. Entonces practicar un poquito esa parte. Vamos acá. Estábamos en esta estructura aquí. Y sobre esto, sobre estas vigas, sí, cuando se trata de una estructura de acero, vamos a tener dos tipos de vigas. Estas vigas que se conectan a las columnas las vamos a llamar vigas principales. Pero observen, en la parte intermedia, en la parte interna, hay unas vigas aquí que se conectan a otra viga. Miren, tenemos esta viga, solo voy a dibujar una línea, y tenemos esta viga acá. Estas dos verdes de aquí serían vigas principales que se conectan a las columnas, pero aquí internamente, vamos con este púrpura, esta de aquí la voy a resaltar, se conecta de viga a viga. Entonces, esta viga de aquí la vamos a llamar viga secundaria. Es una viga secundaria. Entonces, este es un armado típico de nuestra estructura metálica de edificación, columnas, vigas principales, vigas secundarias. Cuando ya tenemos esto, sobre las vigas secundarias, las vigas principales, nosotros vamos a colocar un panel, una placa colaborante o un panel deck, o placa colaborante. Placa colaborante. Entonces tenemos las vigas, la una y el hormigón armado, que tiene varillas
internas, tienen una armadura interna, una armadura de refuerzo interno, y columnas metálicas. Dentro de columnas metálicas tenemos una compuesta, una solo metal, otra metal, pero rellena de concreto, es una estructura, una columna compuesta, y otro tipo de columna que no es rectangular, ¿sí?, ni cuadrada, ¿sí?, es un perfil I, simplemente como el perfil del deber, un perfil tipo I. Este perfil tiene una desventaja: cuando ustedes lo impulsan así, en este sentido, es muy fuerte y muy resistente, pero cuando lo impulsan en este sentido, ¿sí?, no tiene mayor resistencia, entonces se tiene un punto débil en ese sentido. Preferible, depende del caso, trataremos de utilizar unas columnas cuadradas o rectangulares rellenas de concreto. Todo depende del caso, ya lo vamos a ver más adelante. Pero en resumen serían este tipo de columnas, y las otras, las columnas de hormigón, acá más a la izquierda, ¿sí? Si yo veo un corte, veo los puntos que se representarían las varillas, y veo un elemento, ¿sí?, que bordea todas estas varillas, que sería el estribo, y todo esto está fundido con hormigón. ¿Sí? Veamos la siguiente imagen. Aquí tenemos otro tipo de losa. Vamos a ver, antes de terminar la losa de hormigón, cómo estaría armada aquí. Esa losa que acabamos de ver era una losa para estructura metálica, y esta losa que tenemos acá es una losa para hormigón, columnas de hormigón y vigas de hormigón. El uso que tenemos aquí de las varillas de refuerzo es muy alto, tenemos en todos los elementos varillas, miren aquí. Entonces aquí está mi viga, y aquí columna, acá mi otra columna, por acá está otra columna, y por acá otra columna, ¿sí? Por acá debería estar otra, y entonces miren todo este armado que tenemos aquí, todas estas varillas, y esto va a pasar a formar la viga. Hacia acá, otra viga, hacia acá, otra viga y otra viga. Internamente vamos a tener una losa, un piso, un sistema de piso estructural. También tiene su armado. Vamos a ver más adelante esta parte del armado. Esto, un elemento, una varilla. Bueno, no es dos varillas, se me fue doble línea, es una sola. Claro que hay casos también en el que va doble varilla, pero sí, ya lo vamos a ver, es un elemento donde se refuerza o necesita más varilla. ¿Sí? En el otro sentido igual, ya vamos a ver el porqué de este armado, porque no termina en toda la longitud la varilla. Adicional a eso también tenemos otro elemento que lo vamos a llamar malla electrosoldada. Miren, esta cuadrícula que ustedes ven por aquí es una malla electrosoldada, y cómo se vería en la realidad de la siguiente manera. Creo que ya lo vimos en la clase pasada. Esta sería la malla electrosoldada.
resultado. Igual tiene sus especificaciones, tiene su normativa, y nosotros la podemos utilizar únicamente calculando el área que necesitamos de este elemento. Todo esto está soldado, no necesita de amarres, nada, y se coloca directamente sobre la losa. Dependiendo del diseño nos va a pedir una malla más pequeña, más grande, de diámetro menor, de diámetro mayor. Lo mismo el espaciamiento, un espaciamiento mayor o un espaciamiento menor. ¿Sí? Entonces esa sería la malla de inclusión. Después, en la parte intermedia, aquí tenemos unos alivianamientos. Pueden ser de bloque, pueden ser plásticos, pueden ser unos acetones. Esto es alivianamiento. Estructuralmente no necesitamos aquí mayor cantidad de hormigón, entonces se reemplaza por un elemento no estructural. El diseño se basa en nervios, todos estos nervios, todos los elementos que van por la parte intermedia, por aquí, ¿sí?, formando esa cuadrícula de alineamientos, los vamos a llamar nervios. Son una especie de vigas pequeñas, mínimo 10 en ancho y 20 en altura, dependiendo del diseño. Ya vamos a ver, tiene una varilla arriba y una varilla abajo. Pero esto, ¿sí?, al fundir sobre estos alivianamientos, nosotros tenemos hormigón que se vería hacia acá. Estoy viendo lateralmente, se vería hormigón, y aquí voy a dibujarle en otro color. Se vería el bloque de alivianamiento por acá, ahí se vería el bloque, y para acá al otro lado también se vería el bloque, y después se vería otro nervio aquí con otra varilla. Entonces este nervio corresponde aquí a este de acá. En este sector vendría ese nervio, y en el otro sentido igual. Entonces esta es la parte estructural, todo este nervio con esta armadura de refuerzo. Y esto, por lo general, aquí en nuestro país nosotros utilizamos bloques de alivianamiento, que cada uno tiene unas dimensiones aproximadas de 40 por 20 por 15, por ejemplo, para una losa que tenga una altura total de 20 centímetros, como mínimo, aquí 20 centímetros. 10 por 20 por 15. Está pesando alrededor, depende de la distribuidora del fabricante, pero alrededor de unos 10 kilogramos cada unidad. Más adelante vamos a necesitar calcular todos los pesos, así como en el deber ya hicimos una columnita, una viga, y también un tramo de estructura metálica, y además una varilla, un tramo de varilla. Todos esos elementos pueden tener sus hojas de Excel, cálculo, listas, pero siempre deben saber cómo sacar esos valores ustedes. Eso no pueden olvidarse, aunque tengan sus hojas de Excel, deben saber de dónde sale y cómo, o cómo podrían volver a programar en caso de perder sus hojitas de Excel. Entonces, preliminarmente hasta ahí, más o menos hemos conocido la parte de este tipo de cosas. Y la otra, pendiente aquí, tenemos también el capítulo correspondiente a esta estructura metálica. Vamos a ver la otra losa, que es una losa tipo deck. Una de las ventajas es la disminución considerable del peso. Entre menos peso tengamos en nuestra estructura, mucho mejor. Y para la parte sísmica ya vamos a ver por qué.
ahí. Entonces aquí tenemos un dibujo. Este perfil de acá, bueno, está en rojo, vamos a cambiar el color, no sé si se avanza a distinguir. Tiene esta sección transversal, es tipo I. Son los perfiles más resistentes en la estructura metálica, que se aprovechan sus propiedades al máximo, es este perfil. Y sobre este perfil descansa el deck. Entonces, algo importante aquí es la orientación. Miren, la dirección que sigue el deck siempre la vamos a colocar perpendicular a las vigas secundarias. La dirección de, si esta es la dirección de una viga secundaria, esta es la dirección del deck, entonces aquí debe haber 90 grados perpendicular a la dirección de las vigas. Esa sería una conclusión. Pero miren, esto es un metal a la final, un deck es un metal y la viga es otro metal. Entonces ustedes colocan directamente el deck sobre la viga y funden esto, ¿sí? Se convertiría en un peligro primero, porque aquí no tenemos adherencia entre el deck y la viga. Entonces aquí vamos a colocar unos elementos adicionales que los vamos a llamar conectores o conectores de corte. Aquí tenemos un buen detalle, miren, la viga, el panel deck, el fundido de concreto, de hormigón, y aquí estos elementos verticales, los conectores de corte. Entonces esto nos conecta nuestra losa directamente con la viga. Sí, nos dice cómo calculamos, tenemos una pregunta, el tamaño de nuestra viga secundaria, que sería en este caso una IP o una doble G para una deck. Claro, nosotros ese cálculo no lo vamos a hacer manualmente, lo vamos a hacer ya utilizando el programa ETABS o el programa SAP también, para cuando estemos ya en la parte de cálculo de estos elementos. Se calcula también, obviamente, y se obtienen las dimensiones. Entonces nosotros vamos a estar en capacidad de obtener las dimensiones óptimas del elemento estructural que va a entrar aquí en la parte baja de nuestra losa. Sacamos. Miren aquí, bueno, ese era un dibujo hecho en algún programa. Acá tenemos ya uno real, miren, real. Entonces tenemos igual la dirección del deck, lo primero, esto es importante, la dirección del deck perpendicular a la dirección de la viga secundaria, aquí 90 grados. Mi columna, la viga, aquí tenemos la losa. Una ventaja es que esta losa, por ejemplo, en hormigón, si nosotros tenemos una losa de 20 centímetros, una equivalente en estructura metálica aproximadamente nos estaría dando unos 12 a 15, como mucho 15 centímetros, pero más es por 12 centímetros que nos daría una losa equivalente a esta losa de 20. Entonces ya se imaginan, casi el 50% disminuiría en peso, aproximadamente la mitad de peso en esa losa de carga muerta, que vamos a ver qué se trata esto. Pero el peso, ese elemento bajaría a la mitad. Entre menos peso nosotros tengamos en nuestras estructuras, mucho mejor. Aquí está, mando una losa sobre las vigas. Tenemos otra pregunta, nos dice cuál sería la máxima distancia entre las vigas para que esta losa
¿sí? No deflecte y no tenga una deflexión. O no, por lo general este tipo de losas, ¿sí? Una de las ventajas es que no necesitan el apuntalamiento que nosotros estamos acostumbrados en hormigón, puntales, todo apuntalado con unas vigas acá, ¿sí? Mientras fragua el hormigón no tiene la resistencia que debería tener. Entonces, mientras se produce el proceso de fraguado, de secado del hormigón, entonces necesitamos un apuntalamiento. Entonces nos preguntan qué distancia sería esto, y entonces aquí viene que no tenemos un solo deck. Nosotros no tenemos un solo tipo de deck, tenemos algunos tipos. Entonces ahí viene la siguiente captura a continuación. Entonces ya se está abriendo el archivo, y entonces se abre el archivo. Ya les adelanto un poco. Bueno, ya se abrió. Entonces aprovechemos que se abrió el archivo para indicar aquí. Dependiendo del país en el que se encuentren, tienen distribuidores de este material. No es un solo estándar, debe cumplir con ciertas especificaciones, ensayos de laboratorio para obtener su resistencia. Entonces aquí lo ideal, ¿sí? Resulta que cada empresa donde ustedes compran su material tenga sus especificaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí el XX tiene este material, es un deck, y nos proporciona a nosotros como calculistas los datos, ¿sí? Para simplificar este proceso. Uno de ellos, el volumen. Claro que si a ustedes les dan las dimensiones exactas, ¿sí? Pero ¿qué tendrían que hacer? Comprar el producto o descargarse el PDF, ver las dimensiones, y lograrían calcular esto, ¿sí? Que es el volumen de hormigón por metro cuadrado. Entonces, sencillo, si ustedes tienen una losa de 8, ¿sí? Por 8, por ejemplo, 8 por 8, una estructura pequeña ahí, tendrían un área de 64 metros cuadrados. Y entonces resulta que no saben cuánto hormigón van a utilizar ustedes en esa losa. Entonces, para eso tienen estas tablas que les ayudan. Dice hormigón sobre la cresta, espesor de la losa. Entonces, ¿a qué se refiere? Nosotros tenemos el panel de, ¿sí? Y esto de aquí, todo esto va fundido en concreto, en hormigón. La parte verde va a ser hormigón, todo esto. Entonces aquí tenemos esto, y la cresta, esto de acá, el valle. Entonces dice hormigón sobre la cresta, es decir, de aquí hacia arriba. De aquí hacia abajo, depende del fabricante, pero esto está alrededor de 5 centímetros. Y de aquí hacia arriba, la más pequeña que tiene este distribuidor es 5. 5 y 5 tendrían una losa de 10. Para esta losa de 10 centímetros les da este dato, miren, que tienen un hormigón de 0.06950 metros cúbicos por metro cuadrado. Entonces aquí ustedes quieren saber el volumen de hormigón que van a necesitar, sería
64 por 0.06950, y este volumen sería 4.45 metros cúbicos, ¿sí? Obviamente no pueden solicitar esta cantidad, directo unos 5 metros cúbicos, o por ahí tienen otro elemento que deben fundir, necesitan hormigón, completan el pedido con unos 5 metros cúbicos, pero tienen este dato. Entonces este es uno de los datos que tenemos. El siguiente dato, que ya viene a la parte estructural, está más abajo. Es la carga o el peso. Carga sobreimpuesta en kilogramos sobre metro cuadrado. Es decir, para una losa de 1 metro, por 1 metro, la carga que se asigna aquí. En la parte de cálculo nosotros ya les vamos a indicar, la normativa, qué cantidad nos colocamos aquí, otras cargas que son de calcular, pero antes de entrar a eso, les anticipo, la suma de esos pesos, de esas cargas, les va a dar alrededor de 1000 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, 1 tonelada por cada metro cuadrado, aproximadamente, cada metro cuadrado de diseño en estructura de vivienda de residencia. Entonces aquí tienen ya esto. Según la carga, ustedes tienen la separación entre apoyos. Es decir, ustedes tienen una viga secundaria aquí, la otra viga acá, y sobre esto viene su losa. Entonces la separación entre cada viga secundaria, recuerden que la viga secundaria se enlaza a una viga principal. Esto sería la separación. Entre apoyos. Y tenemos desde la más baja 1.60 hasta 3.40. A mayor separación, miren, tenemos todo este sector de aquí, es la carga. Hicieron un ensayo en su laboratorio con el material que venden y por eso proporcionan en su catálogo las cargas que sacaron. Les entregan un documento firmado que garantiza que esto se cumple para el material que ustedes están comprando. Entonces, primero, tenemos espesor del panel, del decking. Tenemos 3 grupos. ¿Sí? Puede variar, pero están alrededor de estos valores. Para esta empresa, por ejemplo, nos proporciona 0.65, 0.76 y 0.90 milímetros de espesor. Es decir, aquí este espesor del metal, de la lata, se podría decir, de la plancha de metal. Y dentro de cada grupo, miren, tenemos espesor de losa. Tenemos 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. ¿Se imaginan? No tienen mayores dimensiones. La más resistente para ellos tiene 8. Y aquí tenemos la resistencia. Para una distancia de 1.60, todos resisten 2200. ¿Sí? Es como una resistencia mínima que tuviera menos peso, ya no les va a resistir. Entonces todas resisten con esa capacidad 2200. Si ustedes tuvieran que escoger, ¿sí?, les diera lo mismo 0.65 que el 0.90, entonces se van por el más económico, que es 0.65. Si igual les va a resistir los 2200, y dentro de los espesores 5 a 8 se van por el 5. Entonces miren, con 1.60 la carga máxima que resiste 2200. Y si ustedes necesitan 1000, ok, están perfectos. Necesitan que resista 1000, depende del diseño. Aquí tienen hasta una máxima de 2200.
cuando aumentan la separación entre correas o entre vigas secundarias, entre apoyos, por ejemplo a 2 metros. Mire. Entonces en este caso, en el primero, en el deck más delgado, resiste 1365, mientras que el espesor de 8, si ustedes colocan un hormigón de 8 centímetros de espesor, casi unas 2 toneladas, 1900. Siguen aumentando, 240 por ejemplo. Miren, este ya no les serviría a ustedes si el límite fuera de 1000. Si colocarían a 240 no les serviría el de 5, les serviría el de 6 centímetros, que tiene una resistencia de 1000 con 1025 kilos. Todos estos les va a servir con cualquiera de estos. Igual incrementa los precios si ustedes hacen un pedido por un espesor mayor. Entonces, si su carga no es muy grande, suficiente con 0.65. Ahora veamos qué pasa con la máxima luz sin apuntalar. Claro que puede tener hasta 340, pero aquí viene el pero, es las distancias de apuntalamiento. Ustedes tienen una viga aquí y la otra viga acá y el panel por acá. Entonces por aquí necesitan tener vigas temporales, vigas, ¿sí? Y apuntalamiento, puntales, mientras fragua eso, porque mientras frague, ¿sí? Estos resultados de aquí son en hormigón fraguado, en hormigón seco, no en hormigón fresco. Ahí no tiene nada de resistencia, únicamente un peso, solo es peso ahí. Y aquí tenemos para losa de 65 las condiciones de apoyo. Tenemos una luz, 2 luces, 3 luces. ¿A qué se refiere? Ustedes tienen únicamente una losa de un vano, por ejemplo. Esto sería una luz. Si tienen una losa de dos vanos, 2 luces, estos triángulos que yo les pongo, ¿sí? Sería más o menos como representar a una columna. ¿Sí? Sería la columna, es decir, donde se apoya la viga. Y 3 luces, que sería 3 vanos. Entonces imaginen que es una de 3 luces, una losa de 3 luces, correcto, y con un espesor. Entonces miren, aquí se repite 5, 6, 7 y 8, es lo que tenemos acá. Ojo que este catálogo no aplica internacionalmente, no es para todas las DEC. Ustedes en el país que se encuentren van a tener también un distribuidor, pero van a tener por ahí valores similares. Seguramente tenga de 4 o de 10, esto en vez de ser 0.65, o sea, tal vez 0.62 o 0.68, y por eso es que no podemos estandarizar también las resistencias ni las separaciones. Si tienen losa de 5 y tiene 3 luces, entonces dice la máxima luz sin apuntalar es 1.91, y si ustedes acá seleccionaron esta de 2.40, ¿sí? Quiere decir que por lo menos necesitan un apoyo intermedio, es decir, una viga aquí, la otra viga acá, es un corte lateral, la losa aquí arriba, y si esto de aquí acá tiene 2.40 y resulta que el máximo es 1.91, entonces bueno, no le van a colocar a 1.91, sino aprovechan la mitad y sería a 1.20, y a 1.20 aquí otro apoyo, ¿sí? Temporal, que ustedes coloquen aquí, no una viga sino un apoyo temporal, y un puntal ahí, los puntales que soporten algo como, veamos aquí si hay una imagen que se entienda un poco más aquí.
Entonces, este tipo de apuntalamiento es del que estamos hablando, un apuntalamiento temporal de algunos tipos, por aquí, puntales temporales para nuestra luz. La idea en el DEG es no utilizar esto, pero si su diseño ya les pide, lo veo aquí, miren, un dibujo puntal y una viga auxiliar ahí. Tenemos uno real de los que tenemos aquí arriba. No, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, disculpe una pequeña consulta. Tengo un problema técnico más o menos y me perdí. Me parece que quería consultarle acerca de. En la tabla dice carga sobreimpuesta. ¿Esa carga se refiere netamente a lo que va a generar, bueno, lo que ya se ha calculado que generará el peso de solo lo que vendría siendo el hormigón y el deck? ¿O aparte de todo lo que tendría el río? O sea, aparte de todas las cargas montes que tendría. Es la carga que usted coloca sobre ese elemento estructural, porque eso ya tienen calculado el peso propio de la losa. Si me pregunta sobre el peso propio, eso ya estaría ahí. Lo sobreimpuesto, que sería la mampostería, el recubrimiento, todo lo que va sobre ese elemento que nos venden, que sería el deck, y el hormigón considerado de los 12 centímetros. Ah, ya, listo. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, aquí, este está muy claro. Vamos a ver cómo este apuntalamiento. Ahí. Entonces, miren, el puntal, este es un elemento temporal, acá tenemos otro puntal y una viga también temporal. Entonces, esto es lo que le va a apoyar, va a servir para nuestra viga. Por ejemplo, si aquí tienen una viga, otra viga, y aquí está su losa. Esta es la viga principal, y por acá, perdón, la viga secundaria, y por aquí está una principal, y por acá está otra principal, y por aquí viene la columna. Entonces, sí, y para nuestro caso aquí teníamos 2.40, y resulta que máximo se puede dejar sin apuntalar, es decir, sin una viga de aquí, 1.91. Entonces no les da 2.40. Entonces aquí colocamos una de estas vigas temporales, que sería una de estas amarillas, iría aquí, y uno de estos puntales vendría acá. Y entonces ahí, mientras fragua, mientras se seca el hormigón en la parte superior, una vez terminado ese proceso, retiramos este apuntalamiento y listo, continuamos. Pero aquí un ojo, ¿sí? Un ojo en nuestros diseños, ya vamos a ver en la parte de diseño, ahí se puede observar mejor. Entre más distancia tenga, ¿sí? Ustedes dicen, pero yo le voy a colocar a 3 metros o a 2.40, ¿sí? o a 1.80. Entonces aquí pongamos uno más, a 1.50, diferentes espaciamientos, ¿sí? Entonces este a 1.50 va a tener una viga y una viga pequeña, y vamos a ver de qué dimensiones aproximadamente. Este de 3, miren, otra viga ahí, una viga ahí, y otra viga. Entonces miren, entre más distancia tengan ustedes también les va a pedir vigas secundarias muy grandes. Entonces, como ya vamos a calcular los pesos, por ejemplo, si un diseño, ustedes hacen 1, 2 o 3 diseños, están viendo economía, están haciendo una estadística de valores, una curva, ¿sí? Donde ustedes tienen un espaciamiento de 1.50, ¿sí? El computador aguanta todo, ahí tienen, antes era el papel aguanta todo, ahora el computador ahí colocan sus datos, otro colocan a 2 metros y otro a 2.40, y por ahí buscan el punto. Entonces tienen un punto de mínimo gasto o de
de mínimo a cero requerido. Entonces ustedes al final en su planilla resulta que con esto obtienen 26.000 kilogramos, digamos, ya en alguna pequeña estructura 26.000 kilogramos. Pero si ustedes hacen un espaciamiento cada 240, resulta que tienen 29.000 o 30.000. ¿Sí? No siempre se cumple esto, pero a lo que voy es a que es diferente y ustedes deben analizar, a sacar su estadística y ver con cuál obtienen el punto óptimo, el punto de equilibrio entre seguridad y economía. Seguridad porque están cumpliendo con las normas, están cumpliendo con los espaciamientos y con las cargas. ¿Qué sería no cumplir con seguridad? Por ejemplo, si esta tabla de aquí bueno, creo que se cerró, veamos ahí. Esta tabla, la que teníamos para diseñar nuestra losa deck. Ustedes tienen una carga sobreimpuesta de 1000. Y entonces acá se vienen a esta, a la de 240 con 5 centímetros y solo resiste 894. Entonces en este caso no están cumpliendo con seguridad porque no están haciendo cumplir a su estructura con las cargas que realmente necesitan. Si ustedes colocan una de 2200, ya, perfecto. Por ahí dicen, está sobredimensionado, estoy colocando mucha resistencia cuando solo necesito 1000. Ya, pero a lo mejor este espaciamiento les ayuda a que sus vigas no sean muy grandes. Si nosotros tenemos un criterio, un concepto, que nuestras estructuras, la columna, ¿sí?, es lo último que puede caerse, puede colapsar. ¿Sí? Necesitamos el criterio de columna fuerte, viga débil. ¿Sí? Entonces esta viga puede flejar, puede fisurarse, cualquier cosa, pero la columna debe resistir más esto. Nos dice las vigas secundarias temporales se debe indicar en planos. No se las debe dibujar, pero sí en el plano se debería hacer un detalle o una nota, ¿sí?, una especificación que indique que la losa necesita apuntalamiento cada metro o en el centro de cada viga secundaria, una especificación que indique. ¿Sí? Si desean hacerle un dibujo también no hay, pero no dentro del plano, no confundiréis, sino un detalle aparte que diga especificación para la obra o para el fundido, y ahí pueden hacer un dibujo que represente la losa y que indique que en la parte intermedia va un apuntalamiento, porque si ustedes hacen el diseño todo bien, todo excelente, calculan bien, calculan que necesitan un apuntalamiento cada 1,60 m, pero no lo indican en planos. Entonces en obra, y ha pasado también, en obra no indican, entonces colocan su deck, su viga y listo, funden, y se ha visto que esto colapsa el deck, pero no es porque dicen, pero es que el ingeniero no calculó bien o cualquier cosa. Lo que pasa es que no especificaron la parte constructiva. Hay que tener cuidado a la hora de construir esos elementos, porque una cosa es que su elemento haya fraguado, esté seco, tiene una resistencia, pero si no tiene nada de resistencia, entonces no cumple. Ustedes deben prever eso. Vamos a ver si encontramos aquí, creo que tenemos una imagen de lo que le estoy hablando.
línea A, bueno, no se asoma, pero aquí por ejemplo, miren, ha pasado, o un puente peatonal, igual lo están fundiendo. Por lo general pasa con estructuras de hormigón. Aquí una losa, aquí se pueden observar los puntales todavía, miren, estaba en proceso, seguramente hubo un colocado, no se ve, no se aprecia muy bien el concreto, pero tal vez estuvieron colocando por acá en alguna de esas partes y colapsó, ¿sí? Pero ahí hubo falla en el apuntalamiento, tal vez no fue en la parte de un deck, pero algo como esto podría pasar en el deck. Ustedes colocan ahí el deck y necesita el apuntalamiento, el cálculo les indica que necesitan apuntalar. Si no apuntalan, es lógico que eso va a fallar, va a colapsar. Entonces esas serían unas breves indicaciones, unas pequeñas pautas de algunos elementos estructurales que nosotros podemos tener acá. Entonces, todos estos elementos que hemos visto, cimentaciones, en cimentaciones también, perdón, una imagen más, a ver si la encontramos. Aquí por ejemplo, ya una estructura muy grande, un edificio, no va a soportar las cargas, la cimentación no va a soportar solo con unos plintos. Entonces en este caso, miren, en la base se está colocando unas buenas vigas, ¿sí? Que ya se llaman vigas de cimentación en las dos direcciones, porque van en la dirección X y también en la dirección Y. Hay ocasiones en que eso solo van en una dirección, entonces vigas en una sola dirección. ¿De qué depende? Depende de la resistencia del suelo. Cuando estemos diseñando este tipo de cimentaciones vamos a ver según el suelo si es bueno o es malo, y también según la carga, el peso del edificio, de la estructura, a lo mejor solo requiera en una dirección, y vamos a ver cómo descartar estas opciones, si le coloco una dirección o dos direcciones, o de plano una losa o solo plintos. Vamos a ver más adelante. Pero miren, también tenemos otro tipo de cimentación que es en base a vigas, y aquí directamente ya no se hace el contrapiso, sino directamente una losa, que sí es un elemento estructural y que forma parte de la cimentación, y de paso se aprovecha dejando el piso terminado para los parqueaderos o para el primer nivel, bodegas o lo que sea que se vaya a colocar. Por lo general, cuando ya son unas estructuras así muy grandes, se requiere de subsuelos. El estudio de suelos, la investigación preliminar del suelo, nos indica que se debe profundizar una cierta distancia desde el nivel del suelo hacia abajo, y ahí se aprovecha haciendo los subsuelos. Entonces, en resumen, no somos expertos todavía en conocer elementos estructurales, por ahí falta un muro, algún elemento complementario, pero básicamente lo que hemos indicado serían los elementos principales, los básicos que ustedes se van a topar en las estructuras cuando hagan sus diseños. Entonces, estos elementos los vamos a ingresar a un programa de cálculo estructural. Una breve explicación antes de pasar a eso. Aquí. Entonces nosotros ya vimos que esta es la columna. Un elemento así, tiene un lado A, un lado B y una altura
H y un lado A y un lado B. Prisma aquí. Entonces ahora imaginemos el centro de esta columna. El centro, un punto ahí, y que baja una línea. Aquí baja una línea. Bueno, una línea recta. Ya, aproximadamente hay una línea recta. Esto para mi programa de cálculo lo voy a representar. Vamos a utilizar una herramienta que nos sirve para la parte de cálculo de la superestructura. ¿Qué era la superestructura? Si lo recuerdan. Vamos a utilizar un programa de cálculo que se llama ETABS. Entonces, ¿qué hacemos en este programa? En este programa, ahí sí ya viene, como nos decía, cómo obtengo las dimensiones y cómo sé qué viga le voy a colocar. Entonces, nosotros vamos a colocar primero nuestros elementos, ¿ya? Imaginen una casa muy muy pequeña que tiene únicamente 4 columnas y nada más. Entonces, esta línea, les digo, vamos a representar en este programa por líneas, o frames se llaman. Esta sería una viga, una línea. Esta es otra viga, otra línea. Acá otra viga, otra línea, otra viga, otra línea. Aquí la columna, otra línea, la columna, otra línea y otra línea. Y en la base de las columnas que teníamos, si lo recuerdan, si lo ponen aquí, era la cadena de amarre. Y después continúa mi columna hacia abajo, una cierta profundidad, les decía una profundidad de desplante. Y esto va a descansar sobre un área, una cimentación. Esto que está entrecortado lo vamos a dejar pendiente para otro programa. Esto lo vamos a hacer con Save para cimentaciones. Nos vamos a concentrar aquí y aquí vamos a colocar un símbolo que es un empotramiento. Simboliza temporalmente a este punto y entonces hasta ahí va a ir nuestro cálculo. ¿Y qué obtenemos aquí? ¿O qué datos le damos? Primero, los datos de los materiales. Ya hablamos de los materiales. El programa necesita saber si esto es si es acero, si es hormigón, si es plástico, si es madera. Bueno, estoy exagerando, pero necesita saber si es una esponja. No sabe el programa, no sabe absolutamente nada. Ustedes son los que le indican al programa y le dicen: esto es un hormigón, tiene una resistencia tanto, tiene unas propiedades, ¿sí?, definidas, etc. Entonces, algo así tenemos una estructura de un piso, 4 columnas, cadenas de amarre y vigas, ¿sí? Y aquí tendríamos la losa, lo que hemos visto, pero únicamente la losa vamos a simular como un sombreado únicamente aquí. Una plaquita sería mi losa, representaría todo lo que nosotros vimos de la losa, el alivianamiento, el fundido, las varillas, todo eso se simplifica aquí a la hora de calcular. Únicamente colocamos una placa que representa ese tipo de losa y después nosotros colocamos aquí unos pesos, le vamos a llamar cargas, y dentro de estas tenemos carga muerta, carga viva, ¿sí?, preliminarmente, si no nos vamos a complicar mucho todavía, carga viva y carga muerta. Entonces, ¿qué es esto de carga muerta? Carga de la estructura, carga permanente, carga que pasa a lo largo de toda la vida útil, de toda la vida que tenga la estructura, permanece ahí. Por ejemplo, el peso de la viga, el peso de la columna, el peso de una pared. Pero ustedes dicen: pero es que la pared de que unos 4 años la voy a eliminar, la voy a derrocar, a derrumbar.
y voy a hacer una modificación, una remodelación y cambia. No, todo eso carga muerta. El peso de los cables eléctricos, la tubería de desagüe, todo eso carga muerta, y eso va dentro de instalaciones. Carga viva somos nosotros, personas, cargas que se mueven, están en movimiento. Un día están, otro día no están, a una hora del día se mueven de un lado, pasan a otro espacio, a un dormitorio. Todo eso carga viva, es una carga variable. Ante la carga muerta es más estándar, más fija. Más adelante vamos a ver unos porcentajes que se le da a estos valores de carga. Por ahora es únicamente introductorio, estamos indicando cómo se vería esto en el programa. Entonces el programa lo que necesita es que nosotros dibujemos estas líneas, la posición exacta, dónde va esta columna, dónde va esta columna de acá, dónde está la columna de acá, la columna de acá, ¿sí? Cuántos pisos tiene hacia arriba, si tiene 1, 2, 3, 4 pisos, ¿sí? Necesita los datos básicos que serían de geometría, la forma que tiene una estructura. Después pasaríamos a la asignación de cargas, unas básicas como estas, ¿sí? Vamos a ver que también tenemos carga de nieve, de granizo, de lluvia, cargas sísmicas, ¿sí? Etcétera. Entonces tenemos otras cargas. Estas preliminares, las básicas, las más básicas que necesitaremos serían carga muerta y carga viva. Entonces esto es lo que nosotros vamos a aprender un poco, cómo ingresar estos datos a los programas, al programa, uno de los primeros programas que vamos a ver, militares. Entonces todo lo que vimos en la clase 1 y en la clase 2, todos esos elementos estructurales, el programa aquí tiene algunas condiciones, algunas formas de indicarnos los resultados, y también entra mucho la parte de la normativa, ¿sí? Hay cosas que yo no puedo simplemente adoptar. Por ejemplo, no puedo colocar aquí una columna de 20 por 20. En el programa la puedo colocar, y el programa incluso me puede dar un diseño y me puede decir cuántas varillas me va a entrar, etcétera, ¿sí? Porque el programa no piensa, y nosotros le hacemos pensar. Bueno, no le hacemos pensar, le damos datos, nos da resultados según los datos que nosotros le damos. Entonces ahí nos basamos en la normativa también, y vemos que la columna mínima es de 30 por 30. En estructuras de hormigón vamos a hacer una pequeña estructura, ¿sí? Entonces le coloco eso. También imaginen esta columna que tiene 4 varillas aquí, pero ¿quién les dice que está bien esas 4 varillas? ¿Sí? 4 varillas de este símbolo phi, vamos a utilizarlo para representar el diámetro de las varillas. Digamos 4 varillas de 16, en una columna de 30 por 30 podemos colocar 4 varillas de 25, 4 varillas de 12, ¿sí? Entonces no sé, también está normado esta parte, ¿sí? Cuántos aceros como mínimo puedo colocar o como máximo, y entonces ahí empieza, ¿sí? Empezamos todos a trabajar y aplicar la norma, a seguir como un conjunto de reglas para poder presentar al final un diseño ya optimizado y aprovechando los materiales y las propiedades de la resistencia de las secciones al máximo. Entonces aquí, ¿qué es lo que debemos saber? En la primera parte debemos saber la ubicación en planta y en elevación, ¿sí? Entonces planta y elevación. Planta y elevación. Entonces vamos con un pequeño ejercicio aquí.
Perdón un momento, mientras abre el archivo, unos segundos. Compre en goma en barro, pero no grandes, no porteros. Pero de pétalos, sí sabe lo de ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos un ejercicio como el siguiente. La parte del dibujo todavía todavía no vamos a ver, entonces esta parte que estoy haciendo aquí, movimiento, todavía lo vamos a ver en el capítulo correspondiente. Únicamente es para indicarles el dibujo. Entonces miren, los ejes que les había mencionado: eje A, B, C, D, E. Vertical, bueno, aquí hay una variación, miren, está de arriba hacia abajo, no siempre se cumple. Vamos a tratar de hacer cumplir eso, pero hay ocasiones en que no se cumple, ya no se mantiene lo que está. Si es la arquitectura y la ingeniería, si en arquitectura este eje es el eje A, B, C, en ingeniería no puede estar 1, 2, 3, por ejemplo. Debe haber coherencia, que no exista confusión entre ambas ramas, la arquitectura y la ingeniería. Entonces aquí vamos a asumir que ya está correcto, que estos son los ejes definidos, y vamos a ingresar esta estructura. Entonces, en planta, la cimentación todavía dejemos pendiente. Concentrémonos en que en las columnas, en los ejes, es una vista en planta, ojo. Entonces, el eje B, el eje C. Entonces, a nuestro programa de cálculo debemos indicarle esos ejes A, B, C, D, los ejes que voy a necesitar, y las columnas. Más adelante voy a ingresar las columnas primero, los ejes que son, les había dicho, únicamente líneas auxiliares, y en base a esas líneas yo puedo dibujar en el programa lo que les había dicho, la cadena, que la voy a dibujar como si fuera una línea, ¿sí? Únicamente le digo al programa, va de aquí a acá, y va de aquí a acá, y todo eso lo vamos a ver cómo ingresar o cómo dibujar, que me quede mi estructura ahí. Vista en planta, les había dicho, necesitamos dos datos. Los primeros datos que necesitamos serían en planta y en elevación. También necesitamos otros datos que son materiales, poco a poco vamos a ir viendo eso, pero entrada, sí, aquí vamos a colocar nuestra ventana de datos. Esto sería en planta. Es una planta de cimentación. También tenemos la planta de las losas, ¿sí? Lo que nosotros habíamos visto en esas capturas de internet, que sacamos esas fotos, miren, de la losa alivianada, por ejemplo, que les decía. Entonces miren, este elemento que estoy marcando aquí sería los bloques de alivianamiento, y entre cada espacio de estos nosotros tendríamos los nervios. Por acá tenemos las varillas,
bueno, no se compliquen mucho con esto todavía. Vamos a ver más adelante a detalle esto. Ahorita voy a ingresar. ¿Y por qué digo más adelante? Porque primero vamos a calcular, ¿sí? Y según el cálculo nosotros vamos a proceder a dibujar. En el otro curso, en el otro paralelo, lo hicimos al revés. Primero estábamos dibujando y después calculando, pero ahora lo vamos a hacer al contrario. Vamos a calcular y después con los resultados de ese cálculo vamos a dibujar. Y cuando estemos dibujando, de paso, les aprovecho dando las indicaciones, el manejo de programas de dibujo, de AutoCAD, la normativa, la representación, etc. ¿Sí? Con la finalidad de que ustedes puedan ya obtener un trabajo, puedan presentar sus deberes de esta manera, así como este ejemplo que está aquí. Lo van a presentar así y se les va a enseñar todo cómo se hace esto. Entonces esta sería la planta y la elevación la tengo por acá. Los niveles que les había mencionado también. Entonces esta es una estructura que aquí tiene un piso, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5. Y aquí arriba no sería un piso 6, sino esto ya sería una terraza. Una terraza sería el último nivel de nuestra estructura. Pueden salir aquí arriba. Ya no existe otro piso, es todo descubierto. Está expuesto todo esto a la intemperie. El sol le llega directo a esta estructura, a la parte superior. Y le vamos a dar un tratamiento especial más adelante a esta losa también. Entonces por el momento tengo la planta y tengo la elevación. Ahora sí, con estos datos vamos a abrir el programa TABS. Les había dicho tener instalados y activados todos los programas que se mencionaban en la lista. Se demora un poco en cargar el programa. Esta es la ventana principal del programa. Entonces vamos por partes. Primero nos vamos a archivo y vamos a generar un nuevo modelo, new model. Nuevo modelo. Perfecto. Entonces aquí tenemos tres opciones. La primera dice use saved, guardados, use default settings. Entonces las configuraciones que se guardó, como no hemos hecho nada, entonces no está guardado nada todavía aquí. La segunda, utilizar las configuraciones de un modelo, de un archivo. Como en este caso es nuestro primer modelo, vamos a tener que cargar todo, absolutamente todo. Las columnas, las vigas, debemos ingresar las secciones, los materiales. ¿Sí? Ya vamos a ver otro tema también, que son combinaciones de cargas. ¿Sí? Hay algunos temas que se va a ver y se los ingresa al programa. Pero ya para su segundo modelo ustedes pueden activar esta opción y entonces se basan en el primer modelo que hicieron. Como ya tienen ahí, no necesitan repetir todo el proceso que lo vamos a hacer en este archivo. Se van directo a la segunda opción y cargan de un modelo existente y se les carga todo lo que ustedes ya definieron, con excepción de la geometría. La geometría va a cambiar, entonces la diferencia sería la geometría.
y los valores, según la norma, los valores que ustedes adopten a cada tipo de carga, y utilizar en construcción, en este modelo, con lo que nosotros le vamos a indicar aquí. Entonces le digo sí, con lo siguiente, que sería display units. Tenemos el sistema inglés, el sistema internacional, el MKS, metro kilogramo segundo. Vamos a utilizar a partir del MKS por ahora. Y los códigos. Tenemos los códigos, las bases de datos de acero, tenemos por años y también por códigos. Nosotros esta parte de acero nos vamos a basar en el AISC. Lo mismo el código de diseño de acero, el último código. Tenemos algunos, conforme pasan los años va evolucionando. El código del 89, del 93, del 2005, del 2010. Si ustedes tienen otra versión de tabs más actualizada, van a tener otra normativa más actualizada. Entonces, aquí lo recomendable es utilizar la normativa que su programa tenga, la más avanzada, la última. Y en concreto, el ACI, el último que tenga su programa igual. En este caso tengo el 231814. Ok. Aquí la primera ventana que nos topamos para ingresar los datos que les había mencionado. Y tenemos dos partes. Esta parte izquierda va a ser todo lo que se refiere a planta, ¿sí? A vista en planta, ¿sí? Es decir, yo veo de arriba hacia abajo una vista en planta. Y todo lo que tenemos a la derecha va a ser la segunda parte. Les decía, en esta parte inicial necesitamos dar datos de planta y elevación. Entonces acá vista en elevación. Acá, bueno, tenemos añadir objetos a la estructura. Esto lo vamos a dejar todavía pendiente, ¿sí? Porque nosotros vamos a ingresar nuestros propios objetos más adelante todavía. Aquí tenemos estructuras de acero, ¿sí? Estructuras de acero como tipo cerchas con diagonales, perdón, acá. Losas, también tenemos losas en dos direcciones, ¿sí? Algunos tipos de estructuras. Esto todavía no. Únicamente nos concentramos en un modelo en blanco donde le vamos a indicar las líneas guía, que serían los ejes y la elevación. Primero, número de grillas, ¿sí? O líneas en la dirección X, y número de grillas o líneas en la dirección Y. Ojo que esto es virtual, es auxiliar, no es nada estructural. Después vamos a ingresar los elementos estructurales, ¿sí? Puede ser que en un eje no tenga una viga. No es necesario que en todos los ejes tenga vigas, solo son líneas auxiliares que me van a servir para poder dibujar mi estructura, como se vería. Entonces, en nuestro AutoCAD, aquí, ¿qué tenemos que hacer? En esta dirección, vamos a indicar aquí, en la dirección X, ¿sí? ¿Qué debo contar? Debo contar los ejes que siguen esa dirección, ¿sí? El eje A, el eje B, el eje C, el eje D y el eje E. Y entonces esto sería 1, 2, 3, 4, 5 ejes en la dirección X. Entonces se regresan a su tabs y le indican que son 5 líneas. Después en la dirección Y, lo propio, vamos a ver. Una, 2, 3, 4 y 5. Mira, también tenemos
5 ejes en la dirección Y. En esta dirección 1, 2, 3, 4, 5 ejes. Ingresamos ese número de ejes en nuestro programa. También le indicamos 5. Entonces aquí este programa, como obviamente no lo manejan todavía, les voy a dar una indicación que es el scroll en su mouse, ¿sí? La ruedita de su mouse, el scroll, si lo mueven hacia adelante, su dibujo se acerca, lo mueven hacia atrás, se aleja. Esto sería navegación. Más adelante vamos a ver completo el programa, vamos a ver otras cosas. Por ahora solo les voy a dejar indicando lo que van a necesitar para el deber, ¿sí? Que sería aumentar o disminuir el zoom. La otra, el pan, que sería presionando la misma ruedita, el scroll. Miren, mueven hacia acá o mueven hacia acá, porque ustedes necesitan ver la estructura y necesitan aumentar y disminuir. ¿Sí? Entonces, eso ahí. Ahora, el spacing, aquí nos dice espaciamiento en la dirección X y espaciamiento en la dirección Y, pero si nosotros nos vamos a nuestro plano, eso sería un caso ideal. Los 8 metros que yo coloco ahí significaría que del eje A al B tengo 8 metros, del eje B al C tengo 8 metros, del C al D tengo 8 metros, del D al E 8 metros, pero no es así. Tengo diferentes distancias. Miren, tengo 420, 520, 570 y 420. Entonces no me sirve. En la gran mayoría de casos, por ahí puede ser algún caso que les sirva. Esto no les va a servir de mucho, a menos que todas las distancias sean iguales. Como no son iguales, nos vamos acá a custom, vamos a personalizar. Y en personalizar yo puedo editar y puedo ingresar ya las distancias que tengo en mi plano. Aquí. Y les doy en Edit Your Data. Entonces me abre esta otra ventana en donde yo puedo ingresar. Miren, aquí tengo una vista preliminar de lo que tengo. Ya ingresé los 5 ejes. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Es una pequeña vista ahí en miniatura. Verticalmente también los 5 ejes. Correcto. Y aquí tengo dos opciones. La primera, espaciamiento, ordenadas, y la otra, espaciamiento, datos de espaciamiento. Y la otra, solo datos de ordenadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo siguiente. Entonces, cuando ustedes ingresan en la primera, yo voy a colocar aquí un ejemplo: el eje A, el eje B y el eje C. Del A al B, 4 metros, del B al C, 5 metros. Sencillo. Entonces, el primero sería 0, que parte aquí. El segundo sería 4 metros, que sería la distancia de aquí. Y el tercero, desde el mismo origen hacia acá, sería la suma. 4 más 5, 9 metros. Entonces, en esta primera opción se debe colocar la distancia total desde el primer eje hacia el eje que estoy en estudio, el eje que estoy modificando. ¿Sí? Por eso es que se van aumentando las distancias desde 0. Lo mismo en la dirección Y, pero en la dirección Y vuelta es, no se olviden, de abajo hacia arriba es la dirección Y, y la dirección X de izquierda a derecha. Y lo mismo se enumera. Si aquí está A, B, C, D, entonces aquí será A, B, C, D siguiendo esa dirección. Y si acá está 1, 2, 3, 4, entonces será de abajo 1, 2, 3, 4 y 5. En mi plano creo que teníamos al revés, entonces debería ingresar 5, 4, 3, 2, 1.
Y el espaciamiento, ahí sí, ingreso primero 4 y luego ingreso 5. Cuando ustedes se basan o se guían en un plano que ya está dibujado, lo ideal es el espaciamiento. La otra ya vamos a ver, hay casos en los que sí nos sirve también, no es que no sirve, pero este es un poco más ajustable a nuestro plano, a nuestros datos de plano que ya tenemos. Entonces vamos a ver primero los ejes ABCD, y vemos en nuestro AutoCAD ABCDE, correcto. Y ahora los ejes verticales empiezan en 5, 4, 3, 2, 1. Entonces aquí el ojo, acá vuelta empieza en 1. Recuerden que aquí esto como baja, esto baja así, en el dibujo en realidad sube. Y lo verde acá que baja aquí en el dibujo en realidad se va hacia la derecha. Entonces ese sería el orden. Con eso bien claro, entonces puedo tener lo siguiente. Aquí sería, en lugar de ser 1, 2, 3, 4, sería 5, 4, 3, 2, 1. Coloco la opción spacing, espaciamiento, y también las distancias, con la diferencia que el último termina en 0 para ya cerrar e indicarle al programa que ese es mi último eje. Entonces me voy con las distancias horizontales y me voy a ir con las 420, 520, 570, 4.20, 5.20, 5.70. Ojo digo con tabs, ¿sí? Que yo estoy colocando punto. Si ustedes nunca han tenido instalado tabs y es la primera vez que instalan y su computador no le han modificado, seguramente está configurado con coma. Entonces aquí cuidado, cuando su computador está configurado con punto y colocan con coma, lo más seguro es que les lea, en lugar de 4.20, les lea 420 metros. Y entonces por ahí empieza otro error. Entonces ojo con eso. El último, 420. Nos dice si hay cómo cambiar, sí, por supuesto. Entonces ya les indico cómo vamos a cambiar de coma a punto. Se van a panel de control en su computador, indican o escriben panel de control. Cuando están en panel de control, ¿sí?, nos vamos a reloj y región, y aquí abajo yo tengo cambiar formatos de fecha, hora y número. Aquí mira, perdón, aquí cambiar formatos de fecha, hora y número. Entonces ahí vamos a ingresar, se abre otra ventana. En esta ventana me voy a configuración adicional, le doy clic ahí, y aquí yo tengo símbolo decimal, y separación de miles. Entonces aquí donde está símbolo decimal, creo que no cambia el de abajo, pero este de aquí arriba es el importante, el símbolo decimal. Entonces miren, yo lo tengo con punto. Si ustedes lo tienen con coma, quiere decir que deben trabajar con coma, o si gustan le pueden cambiar a punto y ya directo utilizan el teclado numérico y no tienen que estar buscando la coma. Y la separación de miles solo le dan un espacio y le dejan ahí en blanco, nada más, le dan en aceptar, ¿sí?, y aceptar. Si ustedes ya tienen abierto el tabs, lo que deben hacer es cerrar y abrir nuevamente para que les detecte la nueva configuración. En mi caso, como le dejé con punto, mantengo el punto y me voy ahora a ingresar los datos en la dirección vertical. Entonces en la dirección vertical yo tengo 520,
520, 360, 480. 520, 360 y 480. Vamos a ver una más. 450. Entonces aquí miren, esta forma es de dimensionar. Si ustedes se acercan, ahí les resalta de dónde a dónde está marcado, del eje 1 al eje 2. 450. Ok, nada más. Con eso ustedes ingresaron los datos o los ejes en planta. Este bubble size que tienen aquí es el tamaño de los ejes. Miren. Si ustedes consideran que esto se ve muy grande, que estamos, ¿sí? Que en proporción a escala está muy grande, entonces no es nada estructural, solo es visual. Pueden bajarle aquí en lugar de 1250, por ejemplo a 750. Miren, ya bajó. Le damos en OK. Y por último, la parte de elevación. El primero, número de pisos. ¿Sí? Nos vamos a nuestro programa CAM. Y ahora vamos a ver la elevación. Entonces, aquí, de aquí hacia abajo, voy a colocar mis plintos. Entonces voy a dejar una profundidad de 2 metros. Le voy a dejar aquí el nivel de la cimentación, donde va a estar mi cimentación. Le voy a llamar MC al 2.00, menos 2 metros. Entonces este sería considerado como un piso, aunque no es un piso, pero para el cálculo estructural voy a necesitar que me cree otro nivel. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7 niveles, como si fueran 7 pisos, que en realidad son 5, sino que tengo uno aquí abajo y otro arriba de terraza, pero para ETABS me entiende como 7 niveles. Entonces voy acá y le digo 7. Y el segundo, tengo el typical story y el bottom story. ¿A qué se refiere? Voy a mi AutoCAD. Entonces, miren, la altura de sus pisos es 288, 288, 288, 288. Esa sería la típica. Y la primera sería, en este caso, la profundidad de desplante. ¿Cuánto se va a profundizar hacia abajo? 2 metros. Entonces, para mí, este sería el bottom story, el primer nivel. 2 y el resto, 288. Entonces coloco aquí typical 2.88 y bottom 2. No es un piso de altura 2 metros, es únicamente lo que se va a profundizar. Entonces ahí le doy, bueno, antes de darle en OK me voy a custom, que es personalizar. Por ejemplo, uno de estos pisos, aquí tengo los datos de cada piso. Miren, si uno de estos, por ejemplo, es de 3 metros, entonces aquí ustedes pueden cambiarle tranquilamente, no hay problema. 2.88, correcto. Ok. Y OK. Entonces está creando mis líneas guía, lo primero que voy a necesitar para continuar haciendo mi modelo. Ya vamos a ver en las próximas clases qué más hacemos aquí. Ahora algo adicional, el guardado. Voy a colocar aquí arriba en la parte superior, ¿sí? Por aquí ustedes tienen la versión de su ETABS. Aquí en el mío, por ejemplo, es 16.2.1. Pero resulta que yo le envío esto a un colega o a un compañero. Ustedes le envían a un compañero de clase, de universidad, ¿sí? Cualquier persona envían a otro computador.
y no tienen la misma versión, tienen una versión diferente, entonces el programa no les abre ese archivo. Entonces en ese caso, cuando es para uso personal de ustedes y van a trabajar siempre, simplemente le damos en guardar el save o en archivo, file, save. Pero cuando es para enviar a otra persona, lo vamos a guardar en exportar y lo vamos a crear en etabs.e2k. Pues aquí le doy clic, le doy en aceptar. ¿Sí? Perdón, primero vamos a guardarle de la manera normal. ¿Sí? Guardar, yo tengo mi archivo normal guardado en mi computador, por aquí, y en su carpeta, clase 2. Lo voy a llamar modelo 1, el avance del 14/09/2020. Le damos en guardar. Ya le guardo, me voy a archivo, exportar, etabs.e2k. Y entonces ahí me salió ese archivo de error porque no estaba todavía exportado. En la misma carpeta le voy a crear modelo exportado para recordar. Ese es el modelo que lo exporte. Lo mismo cuando ustedes me manden el deber en una versión que no sea la 16.2.1, sí, por favor lo envían de esta manera, exportado como archivo E2K, guardar. Y aquí las unidades vamos a dejar en kilogramos centímetro. Ok. Y el siguiente paso, el último paso, abrir. Cuando ustedes van a abrir, no pueden ir directo a Open, sino van a Archivo, Importar, Etabs E2K. Entonces en E2K viene en el archivo, aquí, clic y abrir, nada más. Entonces ahí se abre el archivo y cuando ya está abierto, ahí sí le dan en guardar para que se les guarde su archivo. ¿Sí? Nada más. Bueno, les iba a dejar ese deber, pero mejor mañana le completamos un poco más y les preparo parte del deber. Lo que pueden hacer es no sería para presentar, sino para uso personal de ustedes. Pueden repetir el archivo que lo hicimos aquí en clase hasta el paso que tenemos hasta este punto. ¿Sí? ¿Listo? Muchas gracias con todos, una buena noche y continuamos por favor el día de mañana. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego. Buenas noches. Ingeniero, usted, buenas noches. ¿Usted manda esos documentos al grupo o para ir practicando? Porque más o menos ya manejamos el programa. Sí, las personas que ya lo dominan ya no necesitan mucho. Si alguien todavía no lo tiene, ya les envío para que lo puedan practicar en casa en el mismo archivo y vean los resultados. Ya les envío al grupo de WhatsApp. Ingeniero, otra cosa, independientemente el etap ese que usted envió, porque recuerde, yo fui del problema que aquel día estuvimos solucionando, yo instalé otro y ya se solucionó. Entonces yo quería saber si puedo trabajar con ese otro programa que logré instalar. Sí, no hay problema. Tiene que ser ese que usted envió. No hay problema, sino que al momento de enviar los deberes le guarda con exportar y lo envía como E2K. Ahí yo lo puedo importar y lo puedo abrir en el otro computador. Listo, ingeniero. Bueno, pues muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Ya, gracias también.